y vamos a dar inicio entonces a, a la novena jornada internacional de la MIPYME organizada por la Universidad de Belgrano. Para eso vamos a invitar a nuestro primer orador, que se trata de Alejandro Schnarch-Kirberg, que nos va a hablar sobre marketing de fidelización, elemento clave para la competitividad. Alejandro es de nacionalidad chilena, posee estudios en la Universidad de Chile y Ben Gurión de Israel. Es profesor universitario, ejecutivo, escritor y consultor de gran experiencia profesional y académica. Entre los cargos que ha ocupado se pueden mencionar los siguientes: vicepresidente comercial del grupo Franz Biegener de Ecuador, gerente comercial de construcciones industriales en Chile, decano de posgrado en marketing de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia, ingeniero consultor, autoridad, investigación y desarrollo de la Universidad Ben Gurión de Israel, rector de la Escuela Ejecutiva Internacional en Santa Cruz, Bolivia, y director de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad de Valparaíso, en Chile. Actualmente, Alejandro es director internacional de competencia gerencial, autor de varios libros, siendo los más recientes Marketing y Creatividad para Emprender y Creatividad en Acción. Dicho todo esto, no me queda más que darle la palabra a Alejandro y agradecerle por su participación. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Una vez más, gracias por la invitación a compartir algunas ideas, algunos conceptos, algunas experiencias, como tú lo has adelantado, en términos al marketing de fidelización. Como ya han escuchado, efectivamente, mi nombre es Alejandro Schnarch y soy de nacionalidad chilena, aunque en estos momentos estoy en Bogotá, Colombia, lugar donde hacemos esta transmisión. Resulta que estamos viviendo una época especial, particularmente después de la pandemia, que se agilizó mucho, que es la era digital, que ha traído nuevas tecnologías que han cambiado nuestra forma de trabajar, de comprar, vender, estudiar, relacionarnos, comunicarnos, divertirnos, informarnos, entre otras cosas, efectivamente. Y esta era digital ha traído una serie de cambios y ha obligado a muchas organizaciones a tener que cambiar, modificarse. Modificar, ¿verdad?, modelos de negocio, productos y servicios, estrategias, canales, comunicaciones, entrar en otros mercados, alianza, más valores agregados, otro tipo de relaciones con los clientes, mejorar la gestión de procesos, entre otros aspectos. Definitivamente podríamos decir que son cambios muy acelerados, a veces inesperados, que han llegado para quedarse y multiplicarse. Ante esta situación, por supuesto, lo importante es aceptar lo que es, dejar ir lo que fue y fundamentalmente construir lo que será. Pero hay que recordar y tener presente algunos aspectos fundamentales del marketing que continúan vigentes. Hoy se habla mucho, por ejemplo, del marketing tradicional versus un nuevo marketing totalmente diferente online. Pero realmente esto no es tan cierto. Simplemente el marketing ha adoptado nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas herramientas, pero definitivamente el marketing sigue siendo el mismo. Es decir, una filosofía y una orientación gerencial que hace precisamente hincapié en la satisfacción del cliente y está conformado por una serie de actividades y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan valor. Por ello, las actividades del marketing
siguen siendo exactamente las mismas. Y para recordarlas rápidamente, ¿cuáles son? La identificación de las necesidades, deseos, problemas, expectativas actuales y futuras del mercado. A partir de ello, el desarrollo de productos o servicios para satisfacerlas con un modelo de negocio acertado, tener un conocimiento y entendimiento cabal de compradores, usuarios, clientes, entregar, comunicar y mantener información sobre la empresa, sus productos y servicios, hacer que los productos y servicios estén disponibles en los lugares y canales adecuados con una buena experiencia de compra, fijar los precios convenientes y atractivos con formas de pago acertadas, proporcionar medios de escucha, además de ofrecer servicios, atención y seguimiento, y por supuesto buscar la lealtad de los clientes. Porque el objetivo último del marketing no es simplemente vender, sino que ganar y mantener clientes satisfechos. Por ello, el objetivo del marketing es satisfacer, repito, las verdaderas necesidades y expectativas del cliente, consumidor, usuario y o comprador a través de un producto o servicio, logrando una experiencia satisfactoria y buscando su lealtad. Por ello, naturalmente, el corazón del marketing es el producto, ya que sin él no habría oportunidad de satisfacer las necesidades del cliente. Pero eso nos lleva a una pregunta. Bueno, ¿y qué es realmente un producto? Una definición puede ser todo aquello que puede ofrecerse a un mercado para su intercambio, adquisición, uso o consumo, dependiendo del tipo de producto que se trate, pero siempre satisfaciendo alguna necesidad, deseo, y es un conjunto de satisfactores que puede tener utilidades funcionales, simbólicas o vivenciales. Funcionales, ¿verdad? Que sirva para algo, simbólicas que respondan a una marca o vivenciales como una experiencia. Lo primero que vale la pena aclarar es que hablamos de productos y no tanto de productos y servicios, porque un producto puede tener características tangibles o intangibles. De hecho, hoy los bancos dicen ofrecer una cartera de productos para sus, porque cuando uno habla de productos y servicios, corre el riesgo de dejar algunos en la frontera que no son claramente un producto, no son claramente un servicio. Por ello, es preferible hablar de productos de manera general, entendiendo que algunos son fundamentalmente tangibles y otros en realidad intangibles. Por otra parte, hay algo que podríamos denominar el producto básico, que es lo mínimo necesario para satisfacer a un cliente. Sin embargo, cuando nosotros estamos vendiendo o comprando algo, no estamos adquiriendo solo ese producto básico, sino que ese producto básico más una serie de valores agregados que incrementan la satisfacción del cliente. Y el producto básico más aquellos valores agregados es lo que se denomina producto ampliado. Dentro del producto ampliado puede estar la atención, el servicio, la garantía, la imagen, etc. Por ello, nuestra oferta de valor, lo que ofrecemos en nuestras empresas son, repito una vez más, satisfactores a necesidades, deseos o soluciones. Una empresa no debe definirse en términos de nosotros fabricamos o nosotros vendemos. En realidad deben definirse en términos de qué necesidad están satisfaciendo, ya que una misma necesidad se puede satisfacer con diferentes productos o diferentes tecnologías. Lo que importa es la necesidad que estamos satisfaciendo. Adicionalmente, dentro de nuestra oferta de valor, hay que hacer hincapié en el beneficio que significa nuestro producto, que tiene características y tiene ventajas, pero esas características y aparentes ventajas definitivamente deben traducirse en beneficios.
porque eso es lo que se quiere. A veces se comete el error de quedarse hablando de características que pueden resultar ventajas, pero no olvidar de que lo que adquiere el cliente siempre es el beneficio. Por otra parte, y particularmente en estos tiempos, lo que vendemos son experiencias memorables, es decir, la importancia del modelo del negocio, cómo lo vamos a ofrecer, porque podemos identificar un satisfactor, tener claros sus beneficios, pero a lo mejor la forma de ofrecerlo, de comercializarlo, no corresponde a lo que el mercado pudiera estar necesitando. Vendemos también imágenes y percepciones, es decir, lo que la gente piensa de nuestro producto, de nuestra empresa, de nuestra marca. A tal extremo de que muchas veces se dice de que el marketing, más que una batalla de productos, es una batalla de percepciones, es decir, de lo que la gente piensa, repito, de mi producto, mi marca o empresa. Y como ya lo habíamos dicho, vendemos productos ampliados, es decir, el producto básico más una serie de valores agregados. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hoy cada vez más los productos son muy parecidos o muy fáciles de imitar. Es que un banco y otro banco básicamente ofrecen lo mismo. Es que una marca de telefonía celular y otra básicamente ofrecen lo mismo. ¿Y en qué entran a diferenciarse? En los valores agregados, en la garantía, en la atención, en el servicio, en la imagen, en la marca, etcétera. Por ello, muchas veces, repito, las verdaderas ventajas competitivas se establecen más en términos de valores agregados que el producto base. En resumen, hay que tener claro que nuestra oferta de valor es un satisfactor que tiene ciertos beneficios que debe ofrecerse por un modelo de negocio acertado y lograr percepciones en la gente y son productos ampliados. Por ello, podemos afirmar categóricamente que definitivamente al satisfacer las verdaderas necesidades, deseos y expectativas de los clientes es la clave del éxito. Y por supuesto, para ello hay que conocerlas, interpretarlas y satisfacerlas mejor para que la competencia. Y esta es una gran verdad. No es vender lo que yo quiera vender, es vender lo que la gente me quiera comprar. Y esto es válido, como les decía, en marketing tradicional, en marketing viral, en marketing por internet, etcétera. Definitivamente, el centro dentador continúa siendo el mercado, es decir, nuestros usuarios, consumidores y clientes. Es ese mercado quien me permite conocer y hacer el marketing estratégico a mediano y largo plazo y, por supuesto, el marketing operativo, el producto, los programas de precio, la intermediación, las comunicaciones, el marketing digital, las ventas personales, el tema de atención y servicio. El conocimiento, y no solo el conocimiento, sino que entendimiento de ese mercado me permite hacer ese marketing estratégico, a quién les voy a satisfacer determinadas necesidades y el marketing operativo, el producto, el precio. A veces se piensa, ¿verdad?, que el precio es un mero costo más un margen de utilidad. No, el precio es la cantidad de dinero que determinadas personas están dispuestas a pagar por un determinado producto, es decir, un satisfactor, que debe también responder a las necesidades del mercado, porque incluso yo podría fracasar por darle más calidad al producto más allá de lo que la gente está queriendo o estar dispuesto a pagar. Cómo se lo voy a hacer llegar, cómo se lo comunico, etcétera, etcétera, son las partes del marketing operativo. Por otra parte, cuando pensamos en estrategias de marketing, hay unas que podemos denominar ofensivas, que buscan conquistar nuevos clientes, que naturalmente son muy importantes. Pero a veces en ese afán de encontrar, buscar y tener esos nuevos clientes,
comenzamos a descuidar lo que podríamos llamar estrategias defensivas, es decir, retener a los clientes, y mucho más descuidamos las estrategias de fidelización, que es lo que voy a hablar a continuación, que buscan la lealtad de los clientes. Se dice que es 5 veces más costoso conseguir un nuevo cliente que mantener un cliente actual satisfecho, incluso generar más negocios con este. Pero como digo, se descuida mucho las estrategias de fidelización y se gasta mucho tiempo, mucho dinero en estrategias ofensivas y se descuida a esos clientes que eventualmente se van. Si a veces ni siquiera nos preguntan, ustedes quieren cancelar, por ejemplo, una tarjeta de crédito y nos preguntan, bueno, nos dicen cuánto debe, pero nunca nos preguntan por qué realmente se va. Y la mayoría de las empresas que pierden esos clientes ni siquiera saben las razones, los motivos o las circunstancias de por qué se perdieron. Un estudio que precisamente trató de analizar las causas, los motivos por qué se perdían los clientes, llegó a conclusiones bastante interesantes. El 1% porque se muere, el 3% porque se mudan a otra parte, 5% porque se hacen amigos de otro, 9% por costos de la competencia, 14% por la calidad del producto y el 68% debido a la indiferencia y mala atención y servicio de gerentes, vendedoras, secretarias, porteros, despachadores, telefonistas, cajeros o nosotros mismos. Es decir, se pensaba que la mayor parte de clientes se perdía por razones de precio, por razones de calidad, pero sorprendentemente se encontró de que cerca del 70% de los clientes que se pierden no son tanto por precio o por eh, calidad del producto, sino que definitivamente por una mala atención e indiferencia del personal de la empresa. Cuando se toma conciencia de esta situación, como primera consecuencia es que se pasa de ese marketing transaccional, precisamente concentrado en la venta, a lo que podríamos llamar un marketing reactivo, que estimula las sugerencias y aprende a manejar esas eventuales quejas. ¿Y qué es una queja? Es una expresión de insatisfacción hecha a una organización que puede estar relacionada con productos, servicios o el mismo proceso de manejo de quejas, donde una respuesta o resolución se espera. Pero hay que, como decía, aprender a manejar esas quejas y en términos muy simples y generales en base a los siguientes elementos. Se dice que el negocio promedio nunca tiene noticia de cerca del 90% de sus clientes descontentos. Es decir, el que me estén comprando no significa necesariamente que estén satisfechos. Puede ser que por ahora no tengan una alternativa, pero tan pronto aparece una alternativa, yo puedo perder a esos clientes. Por otra parte, como ustedes también lo saben, cuando un cliente tiene problemas de atención o servicio, lo comenta con muchas personas. Tradicionalmente se hablaba de 100, de 20, pero hoy con las redes sociales son millones de personas que incluso pueden enterarse de una mala atención o servicio. Ahora bien, si uno maneja satisfactoriamente la queja de un cliente, se dice de que hasta un 75% vuelve a hacer negocio con la empresa que le causó la molestia, y si la queja se resuelve muy rápidamente, regresarán prácticamente todos. Pero hay un punto adicional. Los clientes cuyas quejas se resolvieron le hablarán hasta 5 personas más sobre el tratamiento positivo que recibieron. Es decir, si un cliente tiene una queja y yo manejo muy bien esa queja, incluso puede transformarse en una referencia positiva. Ahora, ¿cómo hacerlo? Naturalmente facilitando los procesos, agradeciendo, dando respuesta y generando acciones preventivas.
En otras palabras, si usted no está contento con nuestra empresa, dígalo, coméntelo a nosotros antes de ir a hablar de por fuera por qué le ocurrió eso. Pero como digo, esa es una primera etapa. Una segunda etapa es ya hablar de la atención y servicio. Al principio se maneja como un departamento simplemente de quejas y como les decía, se aprende a manejar esas quejas. Pero después las organizaciones toman conciencia que no es un problema solo de un departamento, sino que de toda la organización y tiene que ver con la atención y servicio. A veces se confunden estos conceptos y se piensa que atención y servicio al cliente es una sola cosa, pero en realidad es bueno aclarar que son conceptos diferentes. La atención es la relación interpersonal, el trato amable y cortés que uno tenga con un cliente. El servicio, en cambio, es ya la responsabilidad para responder a las necesidades generales del cliente, involucra procesos, etcétera. ¿Qué puede ocurrir en consecuencia? Que una empresa tenga buena atención, pero mal servicio, o tenga un buen servicio con una mala atención. En resumen, el servicio brindado entonces es el conjunto de acciones, procesos y ejecuciones que el cliente espera, además del producto básico, como consecuencia del precio y la imagen, y va más allá de la atención y se relaciona con las prestaciones y actividades antes, durante y después de una relación comercial. ¿Y cuáles son las expectativas mínimas de los clientes? Naturalmente, un calor humano, garantía y cumplimiento, asesoría, agilidad, información correcta y oportuna. La experiencia del cliente, en consecuencia, son todas las percepciones que estos tengan en su relación con la marca y con la empresa. Es lo que muchas veces se denomina momentos de verdad, que es todo contacto de ese cliente con la empresa, que puede ser por el teléfono, en carta o personalmente, y la suma de esos momentos de verdad da en general la percepción que finalmente obtiene el cliente. En consecuencia, ¿qué entendemos por excelencia en el servicio? Una manera de pensar y actuar de la organización es volcar la empresa hacia el cliente interno y externo, crear y mantener una cultura, y no solo una cultura, sino una actitud de servicio, garantizar que cada contacto con el cliente sea óptimo en los momentos de verdad, diseñar, prestar y mantener calidad total en el servicio y a través de todo lo anterior lograr en la mente del cliente esa ventaja diferencial. En consecuencia, si pensamos en los niveles de relación con los clientes, hay algo que llamamos el mínimo indispensable, que consiste figurativamente en estrecharle la mano y decirle gracias, gracias por venir, gracias por comprar. Pero uno podría ir más allá en lo que llamamos el nivel reactivo, en el cual uno le insiste al cliente, si algo anda mal, no dude en llamarme. Por ejemplo, ustedes pueden llevar un hijo a un pediatra. ¿Y qué nos dice el pediatra? Bueno, si le sigue la fiebre, no dude en llamar. Pero uno podría ir más allá en lo que se llama un nivel responsable, en que uno toma la iniciativa para verificar que todo está bien. Volvamos al ejemplo del pediatra. ¿Qué tal si él o su secretaria nos llamara al día siguiente y nos dijera qué tal, cómo siguió su hijo o algo por el estilo? Uno hablaría muy bien de ese médico. Pero incluso uno puede llegar más allá aún en lo que llamamos un nivel relacional, que es una comunicación permanente con esos clientes para lograr la lealtad. Una comunicación permanente, más no atosigarlo, ¿verdad?, con comunicaciones, para lograr clientes satisfechos, que definitivamente estén contentos con lo que hayan adquirido. Pero eso no es lo mismo que clientes leales, que se refieren a una conducta del cliente que tenga presente nuestra organización y sea prioritario a través de un compromiso y una sinceridad.
Esa lealtad naturalmente se puede lograr, por supuesto, con el cumplimiento de la promesa de valor, con interacciones satisfactorias en los contactos con los clientes, construcción de un sentimiento de confianza, cumplimiento, sinceridad y excelente trato, solución satisfactoria a las desviaciones que pudieran presentarse y generar una clara relación de gana-gana. Y por supuesto, creatividad e innovación para ir permanentemente enriqueciendo esa relación. Si uno quiere llevar todo esto a una matriz de fidelidad, midiendo en un eje la satisfacción y en otro eje las relaciones que hemos establecido con los clientes, podemos encontrar los siguientes cuadrantes. Van a haber clientes que no están satisfechos y con los cuales no hemos establecido buenas relaciones. A ese grupo le llamamos terroristas. ¿Y terroristas por qué? Porque van a hablar mal de la organización. ¿Y por qué van a hablar mal? Porque no están satisfechos y no hemos hecho nada por relacionarnos con ellos. Van a haber otros que tal vez sí están satisfechos, pero no hemos establecido relaciones. A eso les llamamos mercenarios. Están con nosotros, pero en cualquier momento a una buena oferta de la competencia se van, aun cuando estén satisfechos. ¿Y por qué eso ocurre? Porque no hemos establecido relaciones con ellos. Otros pueden estar insatisfechos, pero tratamos de establecer relaciones. A ellos les llamamos rehenes. Por ejemplo, una compañía de televisión por cable o un banco que nos resulta complicado, aunque no estemos satisfechos, nos resulta complicado abandonar. Y va a haber otro grupo que sí está satisfecho y con los cuales sí hemos establecido grandes relaciones y eso les llamamos apóstoles, es decir, aquellos que van a hablar bien de la compañía. ¿Y por qué van a hablar bien de la compañía? Repito, porque están satisfechos, pero además hemos establecido buenas relaciones con ellos. Porque definitivamente el cliente es la persona más importante para nuestra institución, ya sea en persona, por carta o a través del teléfono. El cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de él. El cliente no interrumpe nuestro trabajo, ya que es precisamente el objeto de nuestro trabajo. A un cliente no le hacemos el favor de servirle, él nos hace el favor de darle la oportunidad de servir. Un cliente no es alguien con quien discutimos o a quien engañamos. Un cliente es una persona que nos expone sus deseos y necesidades y nuestro trabajo debe consistir en satisfacerlo. Un cliente es una persona esencial de nuestro negocio, no es un extraño. El cliente no es solo dinero, es un ser humano con sentimiento y merece un tratamiento respetuoso y digno. El cliente requiere la atención más comedida que podemos darle. Como suele decirse, el cliente es quien paga nuestro salario y definitivamente sin el cliente tendríamos que haber cerrado las puertas de nuestra organización. Ahora bien, estas son grandes verdades, a veces que por sabidas se callan y por calladas terminan olvidándose. Y yo creo que si nosotros le leemos estas frases a cualquier empresa, van a decir que están absolutamente de acuerdo. Sin embargo, ¿por qué esto que generalmente se predica no se predica? ¿Cuáles son las razones, los motivos, las circunstancias que no se cumplan? En realidad el tema es complejo y muchas veces es problema del personal, que no está capacitado, motivado y no ejerce esa atención y servicio. Pero a veces no es solo problema solo del personal, a veces no les damos los medios, los procesos para que puedan atender bien al cliente. Pero hay veces que tenemos personal motivado, le damos los medios y los procesos, pero no hay una filosofía y mucho menos una estrategia de la organización que entienda la importancia de lo que acabamos de leer. A esto se le llama precisamente el triángulo del servicio y cualquiera de los vértices que falla puede comprometer a la organización. Podemos tener la estrategia, pero si no tenemos el personal, no logramos nada. Podemos tener personal, la estrategia,
pero si no los dotamos de los procesos y medios, también podemos estar errados. Por ello se habla de la gestión de la lealtad, porque antes de tratar de fidelizar un cliente, hay que tener esa calidad y atención del servicio, porque difícilmente si no brindamos una buena atención y servicio al cliente, difícilmente vamos a poder fidelizarlo. Es decir, aplicar esto que hemos llamado el marketing de fidelización, que es una filosofía, pero también es una cultura y que finalmente debe traducirse también en una estrategia para lograr esa fidelización, que facilita el incremento de las ventas, reduce los costos de marketing, mejora el clima organizacional, hay menor sensibilidad al precio y los clientes freelance actúan como prescriptores. Para los clientes reduce el riesgo percibido, recibe un servicio personalizado, evita los costos de cambio. Es decir, la fidelización naturalmente tiene beneficios para la empresa y los clientes. Por ello, hay que hacer programas de fidelización para lograr la compra repetitiva de un producto por parte del cliente. ¿Cómo funciona esto? Con una buena base de datos, con comunicaciones específicas a cada carta, con recompensas que sean significativas y cuáles son los factores claves del éxito de estos programas que sean notorios, o sea, que la gente realmente se incline por una compra, por lo que gana, que tenga realmente influencia en la participación de los clientes y valor definitivamente para ellos. ¿Y cómo se hacen estos programas de fidelización? Primero, ganándose la confianza, estrechando la relación con el cliente, pero por supuesto también premiar esa credibilidad y hacer esos programas de fidelización. Como ustedes comprenderán, agotar un tema como el de la fidelización en los pocos minutos como hemos tenido es prácticamente imposible. Sin embargo, lo importante es tener siempre presente lo siguiente. Los negocios no fracasan por culpa de la economía. Los negocios no fracasan por culpa de la competencia. Los negocios no fracasan por culpa del gobierno. Los negocios fracasan porque no se diferencian. Los negocios fracasan por una mala oferta de valor. Los negocios fracasan por errados modelos de negocio. Los negocios fracasan porque no se dan a conocer. Y en una frase, los negocios fracasan por falta de estrategias de fidelización. Y quiero dejarles una reflexión final a los estudiantes, particularmente recogiendo a el inigualable Quino. Bueno, yo les agradezco la atención, agradezco la atención que hayan tenido, les deseo muchos, pero muchos éxitos en todo lo que emprendan y les dejo lo que yo llamo mis coordenadas, es decir, cualquier duda, cualquier inquietud, allí aparecen mis datos. Y si existe el tiempo, ahí el profesor Juan Carlos nos dirá, dejamos espacio para algunos comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente muy completa y coincidimos, por supuesto, que, como dicen en la televisión, el tiempo es tirano y en un marco tan acotado es muy difícil desarrollar absolutamente con lujo de detalles, como vos podrías hacerlo sin ninguna duda, esta temática. Tenemos una pregunta que escribió en el chat Hugo Fernández. Yo la voy a leer tal cual a ver si se comprende. Dice, ¿cuál de los productos tangibles e intangibles es más difícil administrar las variables como la calidad? O sea, creo que ¿en qué productos es más difícil administrar la calidad?
Bueno, a ver, el tema primero es que en los tangibles el control de calidad se hace a posterior que yo tenga ese producto. En cambio, en los intangibles el control de calidad debe ser antes de producir ese intangible. Entonces sería algo relativo y discutible. Pero yo quiero insistir en lo siguiente. Uno muchas veces habla y piensa en la calidad total. No, la gente desea determinados productos con una calidad determinada. Y a veces yo puedo fracasar en el mercado porque estoy ofreciendo un producto que tiene más calidad o más valores agregados que al cliente realmente le interesa y mucho menos está dispuesto a pagar por ello. Entonces la calidad la define el mercado. Perfecto, Alejandro, gracias. Y yo tenía una pregunta, ¿no es cierto? En el marco de la aplicación en MIPYMES, uno normalmente lo primero que dice es que las MIPYMES no tienen una cantidad de recursos económicos como para afrontar determinadas herramientas. Pero en este caso, yo interpreto que estamos hablando de una cultura, ¿no es cierto?, de una filosofía, mucho más que de una inversión cuantitativa. Eh, ¿Cómo aplicarías estos principios entonces en el marco de MIPYMES? ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería dar una empresa para desarrollar un programa de lealtad y fidelidad? Estar en contacto con el cliente. Uno a veces habla de investigación de mercados y piensa que eso es algo difícil, costoso, sofisticado. No, investigar el mercado es hablar con los clientes, como se dice popularmente, ir al otro lado del mostrador y hablar con la gente. Por ejemplo, el almacén, la tienda de la esquina, tiene muy claro eso, porque llega un cliente y él le dice, ¿cómo le va, doña Rosa? Mire, me llegó este queso que tanto le gusta a usted. Es decir, mantiene esa relación. Cuando las empresas se crecen, uno podría pensar que esa relación se pierde, pero no necesariamente. O sea, llevar registro de los clientes, individualizarlos, no es tan complicado y de eso se trata y las MIPYMES pueden hacerlo. Muchas gracias. Y vamos a leer la última pregunta para poder cumplir con el cronograma de la reunión. La pregunta es de Santi, que dice, ¿cómo se puede diferenciar una organización en un mercado muy competitivo donde muchas empresas buscan también la fidelización del cliente? ¿Cómo la empresa podría diferenciarse? Bueno, ofreciendo programas de fidelización que realmente sean significativos. Es decir, ¿quiénes iniciaron estos programas? Las líneas aéreas con los puntos, con las millas, etcétera, etcétera. Pero hoy todas ofrecen prácticamente lo mismo. Pero si una línea aérea, por ejemplo, tiene un programa que sea realmente interesante para mí, yo trataría siempre viajar en esa línea aérea. O echar nafta, gasolina, ¿verdad? Si yo voy a una parte y me dan premios, beneficios que realmente me sean significativos, yo voy a ir a ese lugar. Entonces, en resumen, que los programas de fidelización sean significativos e influyan en el proceso de decisión de compra, cosa que, repito, no necesariamente ocurre ahora. Todos los bancos con las tarjetas de crédito tienen programas de fidelización, pero no hay ninguno que me sea realmente atractivo, porque si así fuera, yo trataría siempre de usar la misma tarjeta. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente un lujo haber compartido con vos el inicio de estas jornadas. Te agradecemos muchísimo y en el video que queda registrado van a poder tener a mano las coordenadas de Alejandro para contactarlo en caso de que quieran hacerle alguna otra consulta o necesiten algo de él. Muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente por la invitación y les deseo muchos, pero muchos éxitos en las jornadas. Muchísimas gracias.